mamá le encantaba contar esa historia de que yo nací de pie, pero torcido. Yo creo que empecé a pensar en ser médico, mira, bien tempranito, 7, 8, 9 años de edad. Cuando ya terminé la secundaria a los 16 años, ¿qué vas a hacer? ¿Qué otra cosa? Ya era médico. Pero la muerte de mi madre me hizo pensar en mí. Ya me hizo pensar, ¿cómo voy a morir yo? Hay que ser sumamente empático y tienes que ponerte en el zapato de la persona. Cada caso es diferente. Hay personas que se presentan a ti muy acongojadas, otras menos acongojadas. Tienes que allí usar lo máximo que te ha dado a ti de inteligencia emocional. Le decía a la gente, a miles de personas, para que vayan a hacerse ver temprano. El fútbol y la política para mí son lo mismo y yo las miro desde lejos. No soy futbolista, no soy político, por lo tanto yo veo las cosas de lejos, pero me gusta mirar los detalles. Si no hubiera sido médico, hubiera sido, ¿sabes qué? Artesano. Habla serio, Santiago, ¿cómo estás? Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Hola, Mónica. Hablen serio todos los que están viendo el programa. El doctor Elmer Huerta, y digo el doctor porque nunca he escuchado su nombre sin el doctor antes. Bueno, yo, a diferencia, antes del doctor he escuchado a Elmer muchísimas veces porque acabo de sacar la cuenta con él. Nos conocemos 42 años. 42 años, Mónica. Hemos ido en la vida juntos. ¡Qué bárbaro! Qué Nos gusto hemos reencontrado saludarlos. en Washington. Nos reencontramos y vamos a contar más Qué adelante gusto algunas saludar. anécdotas. Bueno, gracias, Mónica. Gracias, Santiago, por tenerme en el programa. Muchísimas gracias y saludos a toda la televisión. Bueno, vamos a hacer la presentación formal, ¿no? Médico peruano, ¿no? Desde muy joven, especialista en oncología, epidemiología y salud pública. Es decir, sobre todo ha trabajado, creo que incansablemente por eso, por la salud pública y por la prevención. Divulgador sería una buena forma También, de estupenda. decir Así aquella es. persona que nos traslada conocimientos científicos a toda la población. En pandemia rayó el que menos decía, ¿qué va a decir el doctor Elmer Huerta sobre esto que nos está pasando? Completando ahí la biografía, Mónica, que Claro, lanzamos. porque además ahí aprendíamos todos juntos, pero los científicos con ciencia y con la experiencia que él tenía, pues evidentemente daba todos los consejos. Pero empecemos. Es como un traductor. O sea, Traductor. pues, el lenguaje complicadísimo de la ciencia, palabras científicas, yo trato de ponerlas, y esto me viene de neoplásicas. Cuando empecé a hacer mi carrera de medicina, yo tenía que explicarle qué era el cáncer a una persona que no había terminado el tercero de primaria. Entonces, allí donde yo empecé a tratar de que mi lenguaje sea entendible para esta persona. Y ¿sabes qué? Me acostumbré. Y lo que yo hago ahora en radio y televisión en Estados Unidos, donde lo hago aquí en Perú, lo hago para la persona que no ha terminado la primaria. De tal modo que esa persona me entienda y obviamente la gente con educación más formal lo va a entender. Pero además es una frase corta, coloquial, directa, donde la gente pueda tener una información más apropiada. Elmer, empezando desde el principio, tú naces en... Yo nací en Recuay, el departamento de Ancash. Nací en una casa que no tenía, en una casa de familia, mi mamá estuvo allí, no había médico. Y yo nací de pie y me atravesé. Y tuvieron que llamar al médico desde Huaraz, que viajó y llegó y le salvó la vida a mi madre y a mí. Bueno, pero eso también tiene que ver con el sí, ¿no? Y con lo que te marca posteriormente, Exacto, ¿no? mi mamá le encantaba contar esa historia de que yo nací de pie, pero torcido. Y lo que el médico tiene que hacer es meter la mano en los genitales de la mujer, enderezar el pie, acomodar al muchacho para que salga, porque si no se mueren los dos. ¿Y al final te trajo inicialmente en tu infancia algún problema? No. ¿La forma de nacer? No, felizmente no. Lo puso bien parado en el mundo. Lo paró bien en el mundo. Lo paró bien en el mundo. Me hubiera gustado que me den las piernas de Messi o de Cubilla, pero no. ¿A qué edad tú dijiste, quiero ser médico? Bueno, tú dices, en tu pueblo no había un médico cercano, había mucha necesidad, como cualquier pueblo alejado de Lima. Yo creo que empecé a pensar en ser médico, mira, bien tempranito. 7, 8, 9 años de edad. ¿Y por qué? Porque cuando yo tuve 5 años, mi padre y mi madre se mudan de Recuay a Chosica, la famosa, ¿verdad? Emigración de las provincias. Y los provincianos llegaron a Chosica y mi papá se muere en un accidente de tránsito.
4 para 5 años. Yo no me acuerdo nada. Hay fotografías mías en el velorio mirando el cadáver. Yo me había roto la cabeza unos días antes aquí, pero yo no me acuerdo de nada. Pero mi madre se quedó viuda y no volvió a casarse, pero el hermano de mi madre era médico. Era médico legista en Huaraz. El ejemplo. Y mi madre era muy inteligente y dijo, este muchacho necesita una figura paterna. Y mi mamá era profesora. Terminaban las clases en diciembre y ya me estaba mandando a mí a Huaraz con mi tío. Y mi tío, que era soltero en esa época, era médico, recibía al sobrino y yo vivía con mi tío 3 meses en su consultorio. Y allí aprendí pues, que la casa era el consultorio, los pacientes, los heridos, la sangre, la medicina, los visitadores médicos. Y empecé a ver, y mi tío un día se le ocurre llevarme al Hospital Belén de Huaraz a una autopsia. Eso te iba a decir. Tu primera relación con la muerte, claro, es con tu padre, pero No la viví. vincula, digamos, una ausencia. Correcto. ¿No? Pero tu relación directa con la muerte... Es ese cadáver que yo vi, un hombre ahogado. Y todavía lo tengo en la mente, hinchado, amoratado. Y mi tío lo corta y me dice, mira, este es el corazón, estos son los... Y yo miraba y miraba, pero yo no tenía asco. No tenía miedo al cadáver. Lo que yo tenía miedo era a esos cuentos de que el alma se te va a aparecer en la noche y te va a jalar la pata. Y yo tenía miedo a eso. Pero allí fue donde yo empecé ya a sentir. Y mi tío quería que yo sea médico. ¿Y qué vas a hacer? Médico, médico, médico. Cuando ya terminé la secundaria a los 16 años, ¿qué vas a hacer? ¿Qué otra cosa? Ya era médico. Ahora, siempre al que estudia medicina se lo asocia con el chancón, ¿no? O sea, desde ahora Claro, se como el presenta la científico, carrera ¿no? como, oye, esto es muy difícil, para muy pocos. ¿Cómo se dio cuenta que por ahí iba, no? O sea, ya estaba mentalizado en, tengo que estudiar, sacarme el ancho estudiando para llegar a ser médico. O sea, ya no era fácil ni siquiera decidirlo. Correcto. Nuevamente cito a mi madre porque ella era profesora. Entonces ella sabía cómo hacerme estudiar y me hacía estudiar muchísimo. Entonces yo sacaba buenas notas y todo en la secundaria y sí sabía que eso era estudiar. Y cuando ya llegué a la facultad, alguien me dijo, mis tíos, que eran el tío este que te digo, que Médico. el médico legista se fue al Canadá, había otro tío que era médico que también me guiaba, me dijeron, ¿sabes qué? Los 3 primeros años de la Facultad de Medicina son básicos para ti, son como el cimiento. Así es que esos 3 años... Mira, mis amigos en Chosica llegaban a la casa el viernes en la noche y yo a propósito salí en pijamas. Hola muchachos, Elmer, vamos. No puedo. Y ya se cansaron y yo estudiaba viernes, sábado y domingo. Pero 3 entonces, años. estudiante solitario. Sí, era solitario en mi casa, pero después en la facultad. Y esto es bien bonito, porque la pandemia nos ha unido a un grupo de amigos de San Marcos con los que estudiábamos en la facultad. Pero estudiábamos muchísimo. San Fernando, ¿no? En San Fernando, correcto, en San Marcos. Y entonces la pandemia nos ha vuelto a unir, pero con esos amigos estudiábamos tanto que todos estos amigos son exitosos en sus carreras. ¿Por qué? Porque tuvimos esa base del estudio, del chancón. Ya después es mucho más fácil. Y después, otra cosa con la muerte, con relación al libro, es que de estudiante en el segundo año de medicina, entré a trabajar a la asistencia pública de Grau. Estoy seguro que los que peinan canas, o como yo que no peinan nada, se acordarán de la asistencia Te pública. ahorras ese ¿Tú no te trabajo. acuerdas de eso, Santiago? Pero estamos hablando del Hospital Grau, el actual Hospital Grau. No. Casimiro Ulloa. Casimiro, Ulloa. claro, donde iban todos los ok. accidentados. El antecedente. Así es. Ese quedaba en la ya. esquina de la avenida Grau. Claro. Allí. Ahí trabajé yo de estudiante. Wow. Estudiaba medicina y trabajaba allí. Allí vi la democratización de la muerte. Llegaba un muchachito muerto en un accidente y toda su familia en esa época, qué sé yo, ministros, qué sé yo, todo es gente muy acomodada, muy influente. Y al lado había un chico que se había caído en la parada, un repartidor, Claro. la carretilla. O sea, A este y al otro no lo recogía nadie. Y decía, los dos están muertos. la horizontalidad de la muerte. Democratización de la muerte. Que lo Impresionante. volví a ver en el Neoplásicas. O sea, por un lado, ¿no? Maestra tu madre, tus guías médicos, tu médico, tu vinculación con la muerte, la naturalización de la muerte, te hace también tener una mirada distinta de la que podemos tener muchos respecto, por ejemplo, a lo que consideramos un tabú, difícil de hablar, difícil de afrontar. O sea, más allá de todas las facetas que puede tener la muerte de una persona querida, ¿no? Claro, yo creo que el ser profesional de la salud, haber
navegado en esas aguas de la muerte desde muy jovencito y después cuando fui oncólogo, yo hacía guardias de oncología Claro. cada 2 noches, Claro. cada 3 noches y cada noche yo le cerraba los ojos a 2 o 3 personas. La Eso. muerte estuvo muy cercana. Después la muerte de mi propia madre que nos afectó muchísimo, pero mi madre era de un temple increíble. Después le puedo contar las historias. Pero Sí, esa sí te zamaqueó. es así, esa me hizo pensar en mí mismo. Antes yo pensaba cómo ayudar a los demás viendo la gente, todo lo que tú quieras. Pero la muerte de mi madre me hizo pensar en mí. Ya me hizo pensar cómo voy a morir yo, cómo van a quedar mis hijos, cómo va a quedar mi familia. Esa se me interiorizó. Y aparte de ¿Y fue eso, un proceso largo fue que te dio largo. tiempo? Mira cómo fue Mónica. Mi mamá era de un temple muy fuerte. Tenía una mano de hierro y la otra ¿cómo se dice? De seda. De por seda. decir, claro. Claro. Entonces, cuando a ella, por molestias urinarias, le diagnostican un cáncer de la vejiga, yo estaba con ella en la biopsia y todo, llegamos a la casa y me agarró de la corbata así. Y me dijo, mira, me dijo Elmer, perdón, Dale, dale. yo a ti te echo médico, me dijo, para que me digas la verdad. Y yo, lo único que te pido es que siempre me digas la verdad. Y que cuando ya no haya nada que hacer, porque yo te voy a hacer caso en todo lo que tú me digas, quiero que me lo digas a mí. Porque así como soy dueña de mi vida, yo quiero ser dueña de mi muerte. Wow. ¿Entendiste? Sí, mamá, entendido. 12 años pasaron, casi Wow. 13. Todos los años chequeo. ¿Cómo va? Todo bien, mamá. Perfecto. Llega un momento en que recayó el cáncer. Recayó el cáncer. Y fue fuerte. Cuando convinimos con los médicos, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar un riñón, hay que hacer esto. Y mi mamá ya tenía 82 Eran años. decisiones Pero había radicales, esperanza, había claro. esperanza. Mamá, y ella me volvió. ¿Y cómo es ahora? Mamá, hay una posibilidad que se hagan esto. Perfecto, yo voy. Y fue. Cuando llegó el momento de que el cáncer regresó casi un año después, esta vez sí que regresó con furia, y está igualito, me agarró, me dijo, ¿cómo es ahora? Le dije, mamá, no hay nada que hacer. Ya no tenemos nada que hacer, el tratamiento que te quieren dar ya te maltrataría, ya no es perfecto, me dijo. Me volvió a agarrar de la corbata. Me dijo, ahora quiero que tú me prometas algo. Sí, ¿Qué cosa, mamá? No quiero tener dolor. claro. Tú vas a hacer todo lo posible Todo para que yo derecho. no tenga dolor. Y otra cosa, yo quiero ser independiente en todo lo que me queda. Y ustedes me van a tener que escuchar, porque me estaré muriendo, pero soy yo. Y la investigación médica, y esto está en el libro, demuestra que 2 de los 6 importantes puntos que le importan mucho a la persona que está muriendo son eso: control de los síntomas, no dolor, y la independencia. Me estaré muriendo, pero escúchenme. Y así fue. Entonces mi mamá pasó hasta que llegó un momento que el dolor era tan intenso que la teníamos muy sedada, y me prometió otra cosa. Me dijo, quiero otra promesa tuya. ¿Cuál es, mamá? Acaba de morir Juan Pablo II, el Papa en esa época. Yo quiero morir como él. El Papa, sus médicos lo quisieron llevar al hospital y él no ha querido. Él dijo que quería morir en su habitación y en su cama. Pues yo también quiero lo mismo. Yo quiero morir en esta casa que me ha costado mi plata. Quiero morir en mi cuarto, en esta mi cama, y quiero que tú y tus hermanas estén acá. Nada más. Sabía perfectamente lo que quería. ¿Pero qué Eso me pasaba, ¿y qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué pasaba por tu ser? O sea, en ese momento decir, oye, es una responsabilidad poder cumplirte esa promesa, mamá, ¿no? Claro, yo ya trabajaba para ella. En realidad yo estaba trabajando para ella con mis hermanas. Mis 2 hermanas, maravillosas hermanas, entendieron todo y todos trabajamos para ella. Pero en mi interior decía, algún día yo le voy a decir exactamente lo mismo a mis hijos. Ahora, en la experiencia que yo tengo, la mayoría de los médicos, y en este caso me imagino que tienes una mirada matizada, lo que buscan es salvar la vida a cualquier costo. Claro. ¿No? Y hay cada vez más herramientas para extender la vida de una persona. Esa pregunta te la has hecho más allá del caso específico de tu madre, que te tocaba directamente. ¿Por qué te lo pregunto? Porque en algún momento, cuando yo he estado en esa disyuntiva con mis hermanos frente al caso de mi madre, había médicos que insistían en prolongarle la vida a mi madre, más allá de lo que naturalmente la vida le daba a través de la enfermedad que ella tenía.
Entonces, llegó a tal punto la intensidad del argumento del médico que yo me molesté muchísimo, porque iba más allá de lo humanamente aceptable, simple y llanamente por el hecho de salvar una vida y que siga respirando como sea. Capítulo 3 del libro. Medicalización de la muerte y encarnizamiento terapéutico. Y eso tiene fecha de inicio, Santiago, 1954, cuando un médico sueco inventa una máquina que es el respirador artificial y por primera vez en la historia el ser humano es capaz de posponer la muerte. O sea, es ese momento al que le llaman medicalización de la muerte. ¿Por qué? Porque la máquina, cuando ya te la ponen y te intuban y estás en ese lugar ya respirando, la máquina respira por ti, tú necesitas un lugar en el que te pongan. Bienvenido a la unidad de cuidados intensivos. Correcto, donde te prolongan inmediatamente la vida. Bienvenido allí lo que dice Mónica. Esto sirve, esto sirve, esto sirve. Y yo cuando empecé a trabajar en Estados Unidos en el 89 en una unidad de cuidados intensivos, los colegas sabíamos que ese señor con una demencia, con un Alzheimer, ya no iba a vivir. Pero no sabíamos hablarle a la familia, de que no había nada que hacer. Así es. Teníamos miedo que nos perciban como médicos, que no estábamos luchando lo suficiente. Claro. Y la familia esperaba que él se recupere. Y en las mañanas cuando nos preguntaban, doctor, ¿cómo está mi mamita? Le decíamos, mire, ha orinado un poco en la noche. ¡Uy, qué lindo! ¡Sálvelas! Claro. Pero nosotros nos mirábamos y decíamos, estamos engañándolos. Eso se llama medicalización y encarnizamiento. Claro. No, y te decía, sobre todo, ponía sobre la mesa este momento donde un adulto mayor está en sus últimos años y se enfrenta a una cirugía compleja, a una operación. En la radio escuchaba a personas llamando, mi papá tiene que hacerse esta operación, doctor, ¿qué hago? Está en la edad para hacerse esta operación, 90 años, una operación que puede ser muy invasiva y lo puede complicar, puede salir mal la operación. ¿Qué le dice el médico al paciente ahí? Porque entonces, el consejo viene a la radio, claro, a veces le dicen, doctor, ¿qué hago? Y la respuesta mía es que saquemos la balanza del riesgo y el beneficio. Correcto. En este platillo pongamos qué beneficio va a traer esa cirugía y en el otro el riesgo. Y ese beneficio tiene que estar en un contexto que es la salud general e integral de la persona. Si es un señor de 90 que parece de 70 y que tiene un problema que se puede solucionar fácilmente, pues operémoslo porque le va a devolver la vitalidad y todo. Pero si es un señor que lamentablemente tiene una salud general muy mala, ¿en qué lo va a ayudar la operación? Claro. ¿Cuál va a ser el beneficio? En ese caso, el riesgo va a ser más grande que el beneficio y lo que decían las abuelas, que el remedio va a ser peor que la enfermedad y para qué lo vamos a operar. Tan simple como eso eso. es importante. Y justo hablando de los capítulos del Buen Morir, que es el libro que acaba de presentar el doctor Elmer Huerta en la Feria del Libro, nos plantea también que más allá de ser jóvenes o no tan jóvenes, es decir, la muerte, culturalmente hablando, en distintas civilizaciones, siempre ha tenido el significado de la trascendencia, ¿no? O sea, es decir, Ir a otro lugar. o a otro lugar, o en otro plano, o reinsertarte en otro cuerpo, en Como fin, los no lo indios, sé. los hindúes, correcto. ¿No? Y eso es lo que tú también revisas en esto y hablar un poco de cómo es o cómo ha sido en el Perú, ¿no? Exacto. El primer capítulo del libro es eso, ¿verdad? Y lo común, digamos, el lazo común de todas las culturas es que la muerte es la continuación de la vida. Toda la cultura piensa lo mismo. Y que cuando tú mueres te vas a algún lugar. Y casi todas las culturas valoran lo que tú has hecho acá. Y dicen, pórtate bien en vida, porque cuando mueras vas a ir a algún lugar. La mitología, las religiones Las están religiones, en eso, ¿no? Que se todo basan... eso. Excepto los incas y los mayas. Santiago, los incas y los mayas pensaban que si tú te mueres, no importa lo que has hecho en la vida. Goza tu vida, el resto ya vendrá. Correcto. Entonces, eso se manifiesta en nuestra vida diaria en el Perú. ¿Se acuerda de las lloronas? De las plañideras. Pero antes que eso, los incas y, digamos, los nobles eran enterrados con sus cosas, el incluso séquito. los cosas preincas, ¿no? y séquito. Mire, señor de Claro. Zipán, No, ¿no? La o sea, tumba, claro, es como impresionante. con todo, Hasta con la sus persona que lo mascotas. servía y las Claro. mascotas. Exactamente, igual han sido los egipcios y los griegos, todos han sido iguales. ¿Por qué? Porque se están yendo, pues. Como que se van están a yendo. llevar incluso las cosas que es tienen. más, de acuerdo a la religión o las creencias, va a atravesar ríos o va a subir montañas. Entonces necesita equipo, necesita animales. Con sus animales se iban. Correcto. Y eso es lo que todavía persiste. Entonces, toda esa cosa
en nuestro diario vivir todavía tiene actualidad. Entonces, gente, por ejemplo, en el norte, en nuestro Perú, es diferente de la gente del centro, de la Sierra Sur. Cada uno de nuestros territorios ve esto. A veces nos sorprendemos cuando sacan el internet que en el cementerio están enterrando y hay una orquesta que está tocando. Dice, pero mira qué salvaje. No es salvajismo. ¿no? Es con su cerveza y con su comida, ¿no? Es el Están aspecto celebrando. cultural de la muerte que hay que respetarlo porque somos diversos. Claro, capaz o es una celebración o marcar un hito del siguiente paso. Y eso ¿no? es personal, y eso es familiar, eso es cultural. Claro, claro. Ahora, aquí dice algo que es bien interesante, ¿no? Yo me imagino, yo lo he pensado muchísimas veces, pero lo he pensado a partir de experiencias muy personales, ¿no? Claro. Pero es justamente que, ¿cuál sería la guía que nos brinde a nosotros? Primero, el comenzar a desprendernos y a despegarnos de nuestros seres más queridos aquí en la Tierra, y también sin dejar de pensar en qué cosa están sintiendo ellos mismos respecto a su partida. Porque muchas veces actuamos como si ellos no estuvieran sintiendo o pensando más allá de lo que queramos hacer con cada uno de ellos, ¿no? Y ellos se dan cuenta perfecta, porque ellos son los que están en el trance. Es el sujeto del trance, ¿no? Y cuando ellos dicen, ay, que ya quizás me voy a morir pronto, nosotros sabemos que va a ocurrir, pero le decimos, ay, papá, ¿qué estás hablando tonterías? ¿De qué estás? Claro, En esa vez es la de, y ese es el capítulo 4 del libro, de conciencia, con un cuestionario que está acá, aprender a preguntar. Papá, Eso. hay ¿Qué cosas preguntas? hay cosas que a ti te gustaría hacer. Aceptando ya previamente Claro. digamos, la premisa es que ya hablaste con él de la muerte. Papá, sí, te vas a ir. El mismo, como lo dijo mi madre, me voy a ir, ayúdame. Entonces, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué cosa quieres tú cerrar con alguien, con un familiar? ¿A quién quieres decirle, perdóname? O sea, este es el diálogo, para poner el marco, La el conversa- diálogo que se tiene con una persona que ya está por Se irse. llama la conversación final. La conversación ¿verdad? ¿A quién final. le tienes que decir perdóname, por favor, antes que te vayas? ¿A quién le vas a perdonar? ¿A quién le vas a decir te amo? Ese tipo de cosas son poderosísimas. Pero le tenemos mucho miedo a esa conversación, Elmer. Sí, y esa es la intención del libro, de que leyendo la gente diga, pero tiene sentido. Porque a mí me gustaría que me lo hagan. A mí me gustaría que mis hijos me pregunten, ¿hay algo que quieras hacer? Claro, ¿y han visto esta situación, por ejemplo, de una persona mayor que se va, que fallece, y a los meses fallece la pareja? O sea, esto de Correcto. el abuelo muere en julio y ya para diciembre la abuela también fallece. ¿Cómo se acelera ese deterioro? ¿O Podría simplemente se ponen en esa situación mental de decir, bueno, ¿por Exacto. qué se van así tan juntos a Pues, veces los mayores? Eso la verdad que no se sabe. No se sabe el por qué. Claro, pero quizás muy ni común. siquiera sea una Quizás algún día se un puede hecho, investigar, claro. puede haber que esté ocurriendo una enorme cantidad de ciertas Puede ser una percepción neurotransmisores, también, ¿no? Claro. pero es muy común eso, ¿no? Pero el hecho es que cuando queda la otra persona, a esa persona hay que explorarle sus sentimientos, qué quieres, cómo te quieres ir. Obviamente hay que saber hablarle. ¿Y quién mejor que la familia? Y la investigación médica demuestra que hay maneras de hacerlo. Hay cuestionarios que han sido validados, esa es la palabra científica. Validado significa que han sido probados en miles de personas y luego se hace un destilado y ese es el cuestionario que hemos incluido acá de una organización que se llama Ariadne en Boston, de un médico que se llama Atul Gawande. Todo lo que está en El Buen Morir, Elmer, obviamente tiene que ver con la premisa que tú llevas a todos lados. Esto ha sido Ciencia ciencia y evidencia. Todo. Todo. No hay, Y también la experiencia que tú has tenido Claro. en el vínculo de esperar el último suspiro de mucha gente en relación a tu propio trabajo. Se habla mucho de las sensaciones que pueden haber en la muerte. No sé si científicamente hay evidencia sobre eso. Hay o sea, en el evidencia. momento que estás ya en el último trance de tu vida. Hay evidencia y es más, aquí en el o sea, segundo ¿qué le capi- da tranquilidad en a el- esa persona? En el segundo capítulo hablamos de esos fenómenos que ocurren cuando se te va el oxígeno, porque la muerte en los tiempos antiguos, antes del ventilador artificial, venía la persona, decía, a ver,
no hay reacción ante los estímulos, no a los peñiscos ni nada. Segundo, ¿cómo está su respiración? No respira. Tercero, ¿cómo está el corazón? No late, ya está muerto. Así era antes. Ya. Lo que ahora están viendo es qué pasa cuando ya dejas de respirar y tu corazón deja de latir y no reaccionas. Hay un periodo de minutos y de horas en el que el cerebro está muriendo. Tus células están apagándose y hay experimentos increíbles hechos en animales y ya en seres humanos con lo que se llama resonancia magnética funcional, que ve qué partes de tu cerebro se están prendiendo, que cuando te estás muriendo, o sea, ya moriste, ¿sabes qué parte de tu cerebro se empieza todavía a activar? Está activa. La parte del occipital se llama en donde está la vista. De ¿Y allí el viene- oído dicen que es lo último que se va? ¿Es cierto eso? O sea, científicamente hay alguna No probanza. he leído No, de eso. ok. Pero lo que estoy diciendo es que, porque una de las experiencias de los que han regresado, de momentos en que casi estaban muertos, es yo vi una luz. O yo me vi. Yo me vi. Claro. Yo vi una luz brillante. Claro. Y fíjate cómo los experimentos indican que la parte que muere al final es la parte posterior del cerebro, que es la encargada de la vista y la reacción a la luz. Entonces, esas partes probablemente están activas y si la persona regresa, es que esa parte le ha dado la impresión de que estaba en un túnel de luz. Alucinante, ¿no? Todo lo A que mí me podemos parece saber de ese impresionante. momento final. No, pero además que hay que comenzar a familiarizarse. O sea, es decir, mira, hay una anécdota que seguramente le ha pasado a muchísima gente. Cuando uno tiene 20 o 30 años, la verdad que la muerte es algo en lo que no piensa, ¿no? Eventualmente puede ocurrir, pero no piensa. Claro, no es... Pero cuando yo recuerdo que a partir de los 40 o 50 años de mi madre, comenzaba a ver que tenía muchos velorios, ¿no? Iba a muchos velorios y decía, pero ¿qué está pasando? Lo mismo me ha pasado a mí. Es decir, a partir de los 40, 50 años comienzas a La ir generación. a los velorios y comienzas a pensar sobre eso que es una transición y debería serlo natural, más allá de las eventualidades que puedan ocurrir a partir de situaciones de accidente o de muertes absolutamente súbitas, ¿no? Pero lo que uno empieza a pensar a medida que va avanzando en la vida es justamente cómo puede ser esto algo que yo pueda procesar, no sin tristeza, porque no es posible, exacto. eso es imposible, pero sí con cierta naturalidad. ¿Y qué cosa se debe dejar en orden en una circunstancia de ese tipo? Claro, ¿no? la primera parte de tu pregunta, el razonamiento. El razonamiento es consecuencia ¿de qué? Del conocimiento. Porque si tú tienes conocimiento, entonces cambias la actitud y por lo tanto tu comportamiento se va a adecuar a tu nueva actitud. Yo no sabía un montón de cosas, las he leído en este libro o en cualquier otro. Ahora ya sé, mi actitud cambió, mi comportamiento va a ser diferente. Eso es lo primero. Ahora, tu segunda pregunta, Mónica, es mucho más práctica. Mira, una vez yo, aquí en Lima, hace años que vine, leí un titular de un periódico en un kiosco que decía, ¿sabía usted si su familiar fallecido tenía cuentas de AFP? Ya, ok. Esta oficina se encarga de ayudarlo. Yo decía, ¿sí qué? ¿Se murió? ¿Y la familia no sabe si tenía cuentas? Claro. Bueno, puede ¿Cuentas pasar. de banco? ¿La AFP? ¿Pertenencias? Ahí el germen del libro empezó a dar vueltas, pero en el capítulo 6 de este libro tenemos una cosa que yo le he llenado para mí, porque me sirvió este libro, que se llama el libro de disposiciones finales. Wow. Y el hecho que lo vayas a llenar no significa obviamente que te vas a morir. La primera página dice, este libro pertenece a Elmer Emilio Huerta Ramírez, mi DNI peruano, para que mis hijos sepan que yo tengo un DNI acá y que si hay algún trámite que hacer acá con el banco, ¿dónde está el DNI de mi papá? ¿Qué cosa? Acá dice, este es el número. Mi número de seguridad social de Estados Unidos, mi dirección, mi fecha de nacimiento, mis datos. Mi generales de Primera ley. de ley. Generales, sí. Segunda página. En caso de yo fallecer, estas son las personas que deben ser primeramente notificadas. Mis hermanas, todo. Okay. Tercero, y entre otras cosas, ¿no? Mis cuentas bancarias. Número 1. Cuenta bancaria número tal, banco tal en el Perú, tengo este saldo, el password de la página que se entra, y esta es la página, la contraseña es esta. Claro. Esto es
todo. O sea, de una manera bien práctica. ¿Me exponerlo, entiendes lo que te pero- entonces, esta es mi Está cuenta buenísimo. Aquí estoy bancaria, mirando. Está todo. Cuestionario Y abreviado el del hecho que lo duelo vayas a complicado, llenar, por Santiago, ejemplo. no significa que que te vas a morir. No. Pero claro, Claro. hay gente que diría, no, pero doctor, no me hable de esas cosas. No, ¿Para qué exacto. piensas me en genera, morirte? me perturba. Me Claro, o perturba. que el abuelo diga, Sí. bueno, mira, que reúna a los hijos y diga, estoy dejando esta información, está acá. Ese es el primer paso aquí. Cuando llenes ese libro de disposiciones finales, tú tienes que, ahí dice, este libro ha sido escrito por mí Claro. y esta persona o esta otra persona son los que saben de su existencia. Ahí está, guardadito. Y lo puedes actualizar. Bueno, y volviendo también, aparte de otro test que hay aquí, me parecen geniales las preguntas, ¿ah? Porque sí, hay diferentes tipos de duelo, ningún duelo es igual al otro. ¿No? ¿Te imaginas ¿no? darle el duelo al papá de un niño que está Sí, suicidado? no, No, claro. o sea, debe ser. no me lo imagino, la verdad. Oye, son casos ¿Cómo le especiales. toca? ¿Cómo resuelve el médico ahí? ¿Cómo el médico comunica la muerte de un familiar? O sea, ¿en qué hay que pensar? Hay que ser sumamente empático y tienes que ponerte en el zapato de la persona. Cada caso es diferente. Hay personas que se presentan a ti muy acongojadas, otras menos acongojadas. Tienes que allí usar lo máximo que te ha dado a ti de inteligencia emocional. No es inteligencia de libro cognitiva. Eso no se aprende ahí. Claro. Tú tienes que, como una ameba, adecuarte a lo que la persona... Al escenario, al escenario. porque claro, pueden reaccionar de distintas Correcto, maneras, correcto. ¿no? Mira, las preguntas, cuestionario abreviado del duelo complicado, por ejemplo. ¿Cuánto te cuesta aceptar la muerte? Nada, algo, mucho. ¿En qué medida interfiere su pena? Tristeza, o sea, extrañar, tristeza, nada, algo, mucho. Dice, es una cosa sumamente personal y creo que es un ejercicio, de Que verdad que todos me parece deberíamos hacer. extraordinario que todos deberíamos hacer. ¿ah? El sueño mío, Mónica, es que este libro esté ahí en la gaveta, en la casa, ¿verdad? Sí, En la casa. es Lo leo una una guía. vez, ok, perfecto, ok, listo, no es mi momento. Pero al papá, a la mamá, al hermano le diagnostican algo, una enfermedad terminal. ¿Y ahora cómo le hablo? ¿Qué le digo? Acá está, capítulo 4. Disposiciones finales. Y este libro lo va a ayudar a eso. Por eso lo hemos hecho breve y súper práctico. Y todos los cuestionarios y todo eso que has leído, todo eso está avalado por la ciencia porque han sido validados. Sí, no, y me parece interesantísimo abordar de esa manera tan práctica un momento tan difícil como la muerte, ¿no? Otra cosa que a veces muchas personas sienten, y lo pongo en la mesa porque debe ser parte de la consulta radial más, no sé, o muy mencionada, Frecuente. el hecho de no ir a hacerse un examen por el miedo a que te den el Sí. diagnóstico positivo. Eso es Mucha muy gente que común. dice, no voy a hacerme ese Sí. examen de cáncer, ese despistaje, esa biopsia, porque no quiero que me digan que tengo esa enfermedad. ¿Cómo abordas, cómo convences a una persona de llevarla ahí? Y eso es muy frecuente. Y les cuento, yo en Washington trabajaba en un hospital por 25 años que Mónica conoce, se llama el Hospital Central de Washington. Ahí trabajé Así es. 25 años. Ahora estoy en la Universidad George Washington, soy profesor allí, me cambié hace 5 años de trabajo. Cuando trabajaba en el otro hospital, yo hice un centro médico que se llama de prevención, en el que yo, usando los medios de comunicación, convencí a la gente, a miles de personas, para que vayan a hacerse ver temprano, ¿verdad? Para que, carambas, el cáncer se puede curar si es temprano, la diabetes se puede manejar Claro, bien, temprana todo lo detección. que tú Sí, quieras. claro. Y miles de personas fueron allí. Y un buen día, y el éxito de la clínica era muy bueno, le dieron, el secretario de Salud de Estados Unidos Sí. le dio un premio a la clínica pensando que era un centro futurista, porque así debía ser, todo lo que quieras. Y un buen día a mí se me ocurre preguntarle a la jefa de datos del hospital, señora, ¿me podría dar por favor la lista de todos los casos de cáncer de la mama que estén incurables, que en medicina se llama estadio 4, Estadio avanzadísimo? Y ella salió con una lista enorme. Yo no esperaba eso. Una lista enorme de casos de los últimos 10 años. Y cuando empecé a preguntar quiénes eran, ya con los datos cruzados, eran señoras afroamericanas que vivían alrededor del hospital. Y cuando empezamos a sacar esos datos, la gente del hospital me decía, deben ser mujeres bien pobres, que no tienen seguro médico. Claro. Oye, no. Nada de eso. Clase media, 99% con su seguro médico en el bolsillo. Y fuimos entonces a la comunidad con cuestionarios para responderle la pregunta que tú haces. ¿Cómo, señora, usted con seguro que habla el inglés, es ciudadana? Claro, no ¿Sabe se la hace un palabra, despistaje. la razón número 1? Tengo miedo. Pero Fear. no era miedo lo que, Miedo. que acabas de mencionar, de que me encuentren. No, eso obviamente salió. Era miedo a que me dé el cáncer y me tengan que dar quimioterapia, se me caiga el cabello y mi marido me deje.
¡Wow! O Eso sea, lo que motiva a Los miedos adoptan diversas razones de acuerdo a tu persona. Otra señora tenía miedo a que pierda el seno y ya no pueda usar escotes. Obviamente, No mucha tanto el gente. miedo a la muerte, ¿no? Entonces lo que hicimos fue básicamente, y estoy respondiendo a tu pregunta, tratar de afectar el comportamiento de ellas para que vayan a hacerse los chequeos. Pero tú no puedes afectar el comportamiento si no das información. Correcto. Y lo segundo, que es lo más importante, cambias la actitud. Porque la actitud, eso que tenemos todos, es lo que guía nuestro Claro, comportamiento. algún incentivo, ¿no? En pandemia veíamos que te decían, oye, anda, tómate una cerveza, pero vacúnate. No sé, darle un incentivo. No, además también vimos en pandemia, todos vamos a cambiar, todo va a ser distinto, ¿Qué vamos a vamos a hacer? prevenir. Sí. Y terminó la pandemia y las cosas no seguimos cambiaron peor, tanto, peor ¿no? que antes. No sé si peor, pero por lo menos no No mejor. cambiaron mucho. Pero bueno, dejando un poco el buen morir y yéndonos al buen vivir, tú eres, Elmer, una persona un apasionado no solamente en tu trabajo, en tu manera de comunicar, sino también es un apasionado del fútbol, ¿no? Es decir, yo te he visto en algún momento en estas discusiones y debates que tienen que ver con el fútbol y también la política, ¿no? No sé si ha sido buena o mala experiencia, pero de repente tú nos puedes, porque todo lo que te mueve con pasión es lo que es parte de ti Correcto. también como perfil. Mira, el fútbol y la política para mí son lo mismo y yo las miro desde lejos. No soy futbolista, no soy político, por lo tanto yo veo las cosas de lejos, pero me gusta mirar los detalles. Entonces, al querer mirar los detalles del fútbol, tienes que mirar partidos de fútbol Sí, y claro. tienes que seguir equipos. Entonces, yo sigo, por ejemplo, pues la liga inglesa la sigo al milímetro. Pues yo me sé todo, quién sube, Claro. quién baja, las transferencias, todo eso. La liga de Estados Unidos, la MLS, que tienes allí. Mira, acá tengo el del gorro del Orlando equipo City. rival. Yo Claro. soy de Washington El DC DC United, ¿no? correcto. DC Claro. United, Entonces yo sigo sí. esas ligas, y varias ligas, la peruana también la sigo. Alianza. Mi Alianza Lima, Alianza por Corazón, supuesto. así es. Entonces yo sigo todas esas cosas, pero con el afán de mirar y distraerme. Y la política igual. La sigo igualitito, yo la miro, tengo mis análisis, mis cosas, pero desde afuera, porque yo no soy político, no tengo el alma de político, nunca lo he tenido, no sé hablar como político, no sé dorarte la píldora, por lo tanto, así como sería un terrible futbolista o entrenador de fútbol, sería un terrible pero político. te lo han propuesto varias sé, veces varias y veces. alguna, Sí, digamos, yo fichable creo al que doctor. ahí después ha habido una reconsideración Sí, del tema con el enorme. caso Toledo, ¿no? Exactamente, eso fue terrible, porque mira, yo me pregunto a veces cuando esto del caso Toledo, ¿a cuántas personas que han hecho algo como esto de mi clínica de prevención, que llevó miles de personas convenciendo, testigo de ese que episodio. venga un expresidente y te diga, señor doctor Huerta, he escuchado de usted, yo quisiera hacer eso para el país. Yo soy economista y yo pienso que si aplicamos esas reglas Claro. de prevención, el Perú va a mejorar. ¿Usted quisiera ayudarme? ¿Por qué no? Claro. Y eso fue lo que pasó. No, sí, claro. Obviamente después sucedieron muchas cosas y me enteré de muchas cosas y dije, ¿qué he hecho, Dios mío? Claro, ¿Qué he hecho? me metí Pero en el lado en equivocado. cosas que yo no debía meter. Ajá. Pero lo mío fue interesante en esa vez. Pero como porque- experiencia Como válido, experiencia ¿no? me valió porque Sí, claro. puse el pie allí, se quemó y no lo vuelvo a meter más. Y además me doraron la píldora como que, mire, usted no es político, ya sabemos, y no va a ser político. La prueba de eso es que en esta conferencia de prensa, porque se dio una conferencia de prensa aquí en el Perú para hablar del plan médico de campaña que tenían ellos, el otro invitado va a ser el doctor Uriel García Cáceres, que es de Acción Popular e independiente. Entonces queremos tener independientes. Yo dije, está bien, me arrepiento. En conclusión. En conclusión, Pero sí es importante desde el punto de vista de política pública, que tú has seguido Eso es permanentemente, diferente. ¿no? Eso es diferente. Entonces Sí. yo cuando estoy frente a un micrófono, cuando estoy hablando con un ministro de salud, yo puedo arguir con razones técnicas. ¿Por qué motivo, señor, usted me quiere inventar a mí un examen para que los chicos vayan al SERUMS? Si ya tenemos un examen que tiene 21 Sí. años. A ver, dígame usted las razones. Eso es verdad, el cuadre del claro. doctor Huerta Entonces, Sí. ahí yo a puedo, la autoridad con razones pública. técnicas puedo hacer eso. Ahora, que eso tenga una trascendencia y un peso político, eso no lo busco, pero yo puedo arguir eso. Ajá. Ahora, también este programa lo miran muchos peruanos en el extranjero y Así creo es. que se sentirán identificados con esa idea del peruano que la hizo fuera. Y el doctor Huerta es una voz no solo
para la divulgación científica nacional, sino para el mundo latino, para el mundo hispano. ¿No? Yo no sé si podríamos decir que incluso fue primero una voz afuera, Ajá. ¿no? Sí, Y es cierto. con mayor contundencia, después vino a ser una voz interna. Eso es cierto. Eso es cierto. Cuando yo fui a Estados Unidos, porque me mudé para siempre Sí. allá en el 89, allí empecé mi carrera médica, tuve que revalidar todas mis residencias y todo, Sí. pero empecé radio. Y mi programa de radio tuvo mucho éxito y en algún momento llegó a ser de nivel nacional. Yo tenía como 120 tantas estaciones de radio en todo el Siempre país. para la comunidad latina. Siempre Sí, para todo toda. en español, todo en En español. español. Y ya después de eso es que la estación de radio aquí en el Perú me llama, me ofrecen el trabajo y Mónica tiene razón. Primero yo hice el trabajo allá y después acá. Ahora, habían en los Estados Unidos, cuando a mí me tocó vivir en Estados Unidos y coincidimos en la misma ciudad y nos reencontramos con Elmer, además me ayudó a conseguir trabajo, quiero decirlo también, cuando yo fui con una mano adelante y la otra atrás a los Estados Unidos a empezar de nuevo. Que además nunca lo agradeció públicamente, pero Gracias, esta es la Mónica, oportunidad no. para hacerlo. Muchas gracias. Y fue el empujoncito que yo necesitaba para levantar vuelo. Pero lo cierto es que habían dos personajes a los que tanto la comunidad americana, por el otro lado con la comunidad hispana, escuchaban. Uno era Sanjay Gupta Correcto. ¿No? De CNN. Claro. y la otra figura era Elmer Huertas. O sigue Mira siendo. eso. Claro. Mira tú, digamos, los niveles en los que orientaba a una comunidad hispana tan grande como la que hay en los Estados Unidos, que creo que supera los 40 millones. 50 millones ya, 50 sí, sí. millones. Interesantísimo. Ahora, claro, ¿cómo se llega a ese nivel? ¿Cómo llegas como profesional, digamos, diciendo muchas veces sí, diciéndole a todos sí, escogiendo bien las chambas? Yo se lo digo a los chicos jóvenes que a veces me preguntan, doctor, ¿cómo empezó? ¿Qué es lo que yo le digo, mira, si te abren una puertita, nunca la cierres. Y si te ofrecen un segmento y que te cuesta trabajo hacerlo, hazlo. Pero nunca cejes en tu objetivo. Claro. Y eso me pasó a mí cuando yo empecé este programa de radio en Estados Unidos. Mira, estamos hablando del 89, 90. Sí, claro. No había internet, no había computadoras. Medios masivos. Yo escribía mis programas a mano y los leía y los grababa en un cassette y no había internet para mandarlo por el WhatsApp. Entonces, Claro. ¿qué es lo que me tocaba? Ese cassette yo manejaba como 50 kilómetros para dejarlo pegado con una cinta scotch en la puerta de la radio para que el chico que venga a las 5 de la mañana encuentre su cassette. Ujú. Porque uno diría además, oye, un médico ya es alguien bien pagado, digamos, ¿no? Sí, claro. Saliendo un poco del hecho de que, doctor, usted no necesitaría hacer más programas de radio, pero ¿por qué viene eso? Porque uno dice, oye, ya es médico, ya tiene suficiente chamba, ya... Y encima, divulgador, Y mira, radio. Tu observación es magnífica y te puedo decir lo siguiente. Yo tengo ya haciendo radio y estas cosas 36 años. Claro. Los primeros 20 han sido gratis. Nunca cobré nada porque me encanta, es un hobby para Claro. mí. O sea, y en los últimos ¿Y en qué 15 momento se dio cuenta? Dijo, no, acá estoy perdiendo plata. No, eso no. Me empezaron a ofrecer. Ok. Entonces yo dije, ¿qué cosa? ¿Me quieren pagar por algo Por que algo yo que me estoy encanta. haciendo gratis y que me encanta? Bienvenido. Claro. Pero Ese es el además, secreto. la adaptación es Ese es el es secreto. otro tema que a mí siempre me ha parecido interesantísimo en cualquier ser humano, cualquier profesión que tengas, cualquier experiencia que escojas. Yo he visto en la oficina, justamente del preventorio, del lugar donde trabajaba inicialmente en los Estados Unidos, en el Washington Hospital, que él tenía una estación de radio allí mismo. Es decir, él llegó a adaptarse de tal manera con la tecnología que a mí me parecía admirable e impresionante. A mí me ha costado y me sigue costando trabajo la adaptación. Para ¿no? el programa que hacías en Univisión, yo le recomendé el equipo. Exactamente, exactamente. Entonces, un geek, era un geek total. impresionante. Y yo decía, si él puede, yo también debo poder. ¿No? Exacto, Y claro. era el tema también que tiene que ver con la adaptación a los tiempos para responder lo que la ciudadanía está esperando en ese Y momento. eso ¿no? continúa hasta ahora. Yo tengo mis estudios, tengo 3 estudios de radio en el departamento. Pero para seguir con esto que dices tú, caramba, entonces ahora le pagan por buscar más. Claro. Mira, para mí me encanta todavía la radio tanto y lo de la televisión, que yo trabajo con CNN en español, soy el consultor médico de ellos. Todavía me gusta hacer tanto eso, que el día, Santiago, que yo perciba que esto se convirtió en un trabajo, lo dejo. Claro. Porque yo no vivo de eso.
Claro, es que lo disfruta, O sea, ama no lo que necesito hace. el Es una dinero de eso. pasión, ¿no? A mí me encanta eso. Cuando yo me siento, a veces veo pacientes desde las 8 de la mañana, llega a la 1 de la tarde, estoy cansadísimo. Cuando yo empiezo a hablar con la gente, es como el sauna. Y habrá un momento donde también diga, hice suficiente, ahora quiero descansar, ahora, no sé, puede, por ejemplo, estar saturado de tanta... Siempre hay una buena disposición, pero ¿Sabe lo que cada voy a hacer? persona que No, llama a no la sé, radio ¿sabe con qué una haría? locura... Lo que voy a hacer es un programa de medianoche, de radio. Ajá. Ay, De música. de música. Claro, claro que sí. música, me La encanta ¿Verdad que hablar de música, los cosas. programas empiezan No. con siempre una excelente selección musical? Esto lo podrá saber No, el pero que es un escucha los cultor de la programas, claro. música. Fanático Bárbaro. En mi total. aparatito tengo casi 10.000 canciones. Ujú, melómano total. De todo tipo, desde el Renacimiento europeo hasta música incaica. Es verdad. Tengo música de la conquista, del tiempo de la conquista. Tengo música que se tocaba en las iglesias de Ayacucho, de Lima, en los 1600, Algunos 1700. ¿Cuál es tu Cantos. soundtrack y tu sonido de la infancia? El sonido de mi infancia es la canción que estaba grabada en un disco de 78 RPM que mi padre dejó cuando murió. Es Flor sin retoño de Pedro Infante. Qué bonito. ¿Cuál es esa? No recuerdo. Es una ranchera de ¿Una Pedro ranchera? Infante, sí, que habla de que eres una flor sin retoño, te vas y me has olvidado. O sea, es romántica. romántica. Pero yo la escuchaba Pedro a los 7 Infante. años. Wow. En Qué el maravilla. He escuchado bossa nova, rock, argentino, bossa nova, algo de flamenco, música clásica. clásica. He escuchado Y pongo ópera en mi programa. varias canciones. Maravilloso. varias. Bueno, es que Y les claro, cuento La la selección historia. musical. alimenta Y un el poquito de alma, ¿no? historia, Exacto. y un poquito de historia. Historia. Cuando viene la canción y va entrando el bloque, entra así el bloque con el consejo médico, ¿no? Entra con un poquito de música. Siempre buena música. Eso sí, alguna vez dije, ¿no? Si lo tengo enfrente, ¿por qué lo de la música? Pero Gracias, No, la porque radio era me eso, imagino ¿no? porque... Es que eso es radio, pues tú sabes, Claro, tú eres yo- mujer sí, de radio sí, también. sí, también, La me gusta radio es- mucho, además. Radio es sonido, radio es conexión, es una voz misteriosa que viene de algún lugar y entra por acá y se junta con tu fantasía. Claro. Eso Pero es además tiene una voz, el doctor, primero que es en realidad Eso sí no me he dado irreemplazable, incomparable en muchos casos, que es el principio de la conexión con el otro, ¿no? Exacto, En la radio. voz, claro, en la radio. Acá tuvimos a Cecilia Bracamonte, Sí, que dejó claro. una voz, o sea, ya nomás te hablaba y era una voz. Exacto. La música criolla también ha tenido lugar en los espacios de medicina. Yo tengo un programa de radio los sábados. Ajá. Y sábado a las 12 del mediodía es momento de la música criolla. Claro que sí. Y yo le digo a mis oyentes, le digo, señor, ¿le gusta la música criolla? No dejemos que muera. ¿Tiene hijos niñitos, hijos pequeñitos? Hábleles de quién fue Jesús Vázquez, los Morochucos. Hable, tóqueles esta música. Porque solamente cuando nuestros niños empiecen a gustar de la música criolla, como a usted le gusta, Claro. Que nunca la vamos a dejar morir. O sea, Claro. criollazo también yo tengo es, doctor música Bueno. Y criolla tiene de hijos cantidad. nacidos en Estados Unidos. Ellos, Sí. ellos hablan un poco español, ¿o no? Los dos hablan, pero mi hija Patricia, que tiene 25 años, ella es más peruana que yo. Se ha quedado llorando porque no ha podido venir esta vez, pero ella ha ido conmigo al Cusco 3 veces. Con ella he subido el Huayna Picchu. Ella sabe cocinar, cocinamos comida peruana, todo. ¿Qué quieres, hijita? Le he dicho ahora para este viaje. Tráeme turrón de Doña Pepa. Claro. Wow. ¿Te gusta también cocinar? Yo cocino de todo. ¿Qué no haces, Me encanta cocinar. Me encanta cocinar, Mónica, pero así me encanta, me divierte. No te Yo creo. cocino ¿Y comida peruana? de todo. o todo? Yo puedo cocinar de Y todo. ha sido quizá testigo desde fuera de ese boom de la gastronomía Claro. peruana también. Sí, que allá en ahora Estados Unidos se ha notado muchísimo. Pero incluso diría que en Washington mismo, Sí, sí. me junté con unos periodistas y la chica que venía de Washington me habló de, para ella, lo que era el boom de la cocina peruana en Washington, en la Claro. ciudad capital. Claro, Mira. hay varios restaurantes llenos. Tú no puedes ya tener acceso por un mes, 2 meses. Está todo tomado. Yo recuerdo que yo fui en el 2003 a Estados Unidos, me quedé 7 años. En el 2003 ibas al supermercado y la verdad que no encontrabas productos peruanos, o muy pocos. Pero después esto fue transformándose rápidamente y se convirtió en un boom extraordinario. Y Qué ahora ya orgullo, están ¿no? especializados. Ahora hay pollerías, hay chifas, hay solamente cevicherías. Claro. Y hay comidas de todo. Y hay fusión, hay de todo. O sea, tú Alucinante. escoges. Y en Qué todo maravilla lado, que esté en todo lado. posicionada así, ¿no? Es una maravilla, realmente. ¿Plato preferido? Mi plato preferido es una combinación que tenga caucao y sangrecita. Ajá. Ahora, Harto la fierro, comida... harto fierro también. Muy bien. La comida
para los peruanos es importantísimo, pero relacionada con la medicina, está este mito, esta discusión de que, ojo, la comida peruana es exquisita, pero si quieres cuidarte, no abuses. Está bien, es Baja verdad. la cantidad y las mezclas de carbohidratos.